Hola, ¿qué tal? Bueno chicos, aunque Ubisoft y el periodismo de los videojuegos intentaron desesperadamente decirle a todo el mundo que Assassin's Creed Shadows fue un éxito enorme, un bombazo, un golpe arrollador, un triunfo, una victoria, un gran logro, una conquista, una proeza, una superación, un en tu cara, tomen la derrota, malditos odiadores, racistas, histafóbicos. Rápidamente nos enteramos de que no fue tan exitoso. De hecho, fue una gran decepción, fue un fracaso enorme. Y con todo lo que hemos visto de Ubisoft teniendo que recibir un enorme rescate financiero y reestructurar toda su compañía, sabemos que las cosas no le salieron exactamente como querían. Pero bueno, el asunto es que han surgido más noticias sobre la franquicia Assassin's Creed y francamente me parecen hilarantes. Ubisoft canceló un juego de Assassin's Creed ambientado después de la guerra civil estadounidense que presentaba a un asesino negro que anteriormente había sido esclavo y que pelearía contra el emergente Ku Klux Klan, según Culture Crate. Básicamente la misma historia de Yasuke pero en otro país, y esto fue cancelado por el clima político de Estados Unidos actual y la reacción negativa de Yasuke. Ahora, abro paréntesis acá, dejando de lado que lo cancelaron, no puedo creer que Ubisoft estuviera dispuesto a hacer un videojuego en el que ibas a pelear contra demócratas. Es súper loco, pero bueno, vayamos a la noticia y lo vamos comentando como siempre. Esto viene de PC Gamer. Según informes, Ubisoft canceló un juego de Assassin's Creed ambientado en la guerra civil estadounidense debido a la reacción negativa de Yasuke y a la agitación política en los Estados Unidos. Es extraño que la reacción negativa hacia Yasuke forme parte de esto, ¿no? Se suponía que todos lo amaban, que los odiadores estaban equivocados, que éramos unos poquitos ruidosos en las redes sociales, que fue un éxito masivo. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué quieren decir con que lo cancelaron por la reacción negativa a Yasuke? Ahora, antes de seguir, quiero aclarar una cosa porque estoy segura de que este artículo y ningún otro lo va a mencionar porque así es como funcionan estos medios de comunicación. La reacción negativa hacia Yasuke no fue porque fuera negro. No se trataba de tener un protagonista negro, se trataba de tener un samurái negro, gay, poliamoroso y con rastas que peleaba al ritmo del rap en el Japón del siglo XVI como protagonista para representar a Japón. La gente naturalmente esperaba que un japonés representara a Japón, era lo más esperable. Esa fue la razón de rechazo, ese fue el verdadero motivo. Hicieron un Assassin's Creed ambientado en el Japón feudal y en lugar de, no sé, tener un personaje masculino japonés y otro femenino japonés jugables, o simplemente a Naoe, decidieron sacar de la nada una historia falsa inventada por activistas y fingir que Yasuke fue un samurái real e importante y usarlo. De ahí vino el rechazo. No hubo críticas cuando tuvieron un protagonista negro en un juego ambientado en África. No hubo una reacción negativa cuando hicieron un juego en el Caribe y el DLC se centró en un tripulante haitiano, porque estaba bien representado, porque era lo que la gente esperaba. De todas maneras, sigamos con el artículo. Un nuevo informe de GameFilm afirma que Ubisoft canceló un juego de Assassin's Creed ambientado en la guerra de la secesión estadounidense y en el periodo de reconstrucción posterior. Según fuentes de GameFilm, la decisión de cancelar el juego se tomó en el 2024, en parte debido a la reacción negativa a la revelación del samurái negro Yasuke en Assassin's Creed Shadows, pero sobre todo por la preocupación por el clima político actual en Estados Unidos. Así que fue cancelado el año pasado por preocupaciones sobre el clima político actual. Me interesa saber a qué se refiere exactamente cuando dice preocupación por el clima político actual en Estados Unidos. Me gustaría que de verdad fueran más específicos con eso porque están dando a entender que hay mucho más racismo que antes, que ojo, no voy a decir que no es cierto. Creo que en realidad hay mucho más racismo y mucho más rechazo hacia la comunidad LGBT y hacia las mujeres, justamente por cómo el progresismo quiso empujarlo con tanta fuerza por todos lados y de forma tan poco inteligente con representantes de movimientos súper nefastos. Pero bueno, GameFilm dice que entrevistó a 5 empleados actuales y anteriores de Ubisoft, quienes hablaron sobre el proyecto y su cancelación bajo condición del anonimato. Al parecer, el juego iba a contar la historia de un hombre negro que tras mudarse al oeste para comenzar una vida nueva, es reclutado por la hermandad de asesinos. Tras ello, regresaría al sur de Estados Unidos, en donde entraría en conflicto con grupos como el emergente Ku Klux Klan, el grupo de odio supremacista blanco que sigue operando en la actualidad. Y me sorprendería que hoy hubiera más de 1000 miembros de Ku Klux Klan, honestamente. El juego se encontraba en fase conceptual y a años de su lanzamiento cuando se produjo la cancelación, pero según se informó, ya estaba en desarrollo. Las fuentes de GameFilm, todas ellas empleados actuales o antiguos de Ubisoft, afirmaron que los desarrolladores estaban entusiasmados con el juego y que algunos consideraban que tenía el potencial de generar un impacto social positivo. Y ahí es exactamente en donde está el problema. A ver, en teoría si estuvieras en un vacío sin contexto,
La idea de un Assassin's Creed ambientado tras la guerra civil con un protagonista negro, bueno, la verdad es que no me pondría a eso en un vacío. Pero ¿saben por qué me pondría ahora? Porque toda esta gente que trabaja en estas grandes compañías de videojuegos están constantemente tratando de predicarte de su basura moderna. De eso se trata todo esto. Y sabemos perfectamente que todo el juego iba a girar en torno a eso. Fíjense en lo que dicen. No dicen que estaban entusiasmados porque iban a pensar que a la gente le iba a encantar, que iba a ser divertido, que iba a generar emoción, que iba a ser revolucionario, iba a tener una jugabilidad innovadora o algo por el estilo, que vendería bien o que la gente iba a disfrutar jugándolo. Estaban emocionados porque creían que iba a tener un impacto social positivo. Pero ese no es el motivo por el que jugamos videojuegos. Tampoco debería ser la razón por la que lo estás haciendo vos, querido desarrollador. Y ese es el problema. Es por eso que tenemos un samurái negro en el Japón feudal. Por eso incluyen todas estas tramas forzadas y ridículas en los juegos de hoy en día. Por eso es que los juegos son tan aburridos. Por eso es que sus historias son tan lamentables. Porque ya no se trata de vender juegos ni de que el público se divierte. Porque ya no se trata de hacer algo de calidad, algo entretenido. Sino de promover un cambio social. ¿Y cómo es eso lo que quieren? Bueno, que se jodan. Me alegra muchísimo que este juego se haya cancelado. Que se jodan, si era lo que quería, que se jodan. Que se vayan al carajo si era lo que querían Ubisoft y todos sus activistas disfrazados de empleados. Pero bueno, sigamos un poquito más así ya terminamos. A pesar de haber sido aprobado inicialmente por la dirección de Ubisoft, finalmente se decidió que el tema era demasiado controvertido. Especialmente ahora que la administración de Trump intenta revertir la legislación sobre los derechos civiles y restaurar los honores y monumentos a la Confederación, que luchó por mantener a la esclavitud durante la guerra de la secesión estadounidense. Una fuente afirmó que era demasiado político en un país demasiado inestable. Sí, los demócratas. Fueron los demócratas los que hicieron eso. Todos lo olvidamos, ¿verdad? Interesante cómo funciona. Ahora, puedo decir que hay mucha editorialización en este artículo de PC Gamer con toda la inclusión de cosas sobre Trump y demás. Eso no estaba necesariamente en el original, pero ahí lo tienen. A pesar de que nos dijeron que Assassin's Creed Shadows fue un gran éxito, cuando en realidad fue un fracaso monumental para ellos, fue enorme. Y de que insistieron en que nadie tenía problemas con Sasuke, que éramos simplemente unos pocos ruidosos, unos pocos loquitos atrás del teclado. Resulta que sí, que mucha gente tenía un problema con Sasuke, pero en Ubisoft son demasiado tontos como para entender el porqué, y la declaración de estos desarrolladores es la prueba de ello. No era porque Sasuke fuera negro, era porque pusieron un hombre negro como protagonista en el Japón feudal. Ese fue el problema con Sasuke, está clarísimo como el agua. Y me alegra que Ubisoft no tenga la oportunidad de hacer este otro juego, porque no se trataría de crear un juego divertido o interesante, sino de seguir empujando más y más esa agenda. Y por mí pueden guardarse la agenda por donde no les dé el sol, pero para vos, te leo en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.